Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Capítulo 60. El Heraldo Estelar, Sistema Tau Probode. Lando Calrissian se dejó caer en el asiento acolchado y curvado que rodeaba la mesa del comedor del Heraldo Estelar, frotándose la cara con las manos. No le había ido bien, nada bien. R2D2 había trabajado duro, seguía haciéndolo frente a su consola con su acople de datos rotando y la cúpula dando ligeras sacudidas. El droide gorjeaba para sí, mientras repasaba y volvía a repasar los algoritmos, haciendo ajustes, corrigiendo el ángulo de la batería de sensores de la nave, desviando energía hacia la antena principal y estando a punto de volar todos los conductos eléctricos de la nave en el proceso. Todo para absolutamente nada. Fuera cual fuera el secreto de Comat, R2D2 no parecía conocerlo. Lando era lo bastante listo para no descargar su frustración en el droide, por supuesto. En ese momento, R2D2 era mucho más útil que él, aunque su intento por replicar el rastreo de señales de hiperonda hubiera fracasado hasta el momento. Con cada segundo que pasaba, su tarea se iba complicando más y más, a medida que disminuían las opciones de encontrar la nave de Ochi en una secuencia matemática que Lando prefería no calcular. Lanzó un suspiro y bajó las manos para apoyarse en la mesa, con la mirada perdida en la media distancia y preguntándose qué harían ahora. Era un general, un líder. Antes de eso, varón administrador de toda una ciudad. Antes de eso, comerciante y bueno, contrabandista aún mejor, sinvergüenza en ocasiones y jugador a menudo. Y ahora, un padre perdido, un viejo héroe que envejecía por momentos, sacudió la cabeza, conocía aquellos pensamientos, sabía lo peligrosos que eran, había luchado mucho con ellos en los últimos 6 años, pero ¿realmente lo había perdido? ¿Realmente estaba demasiado viejo? ¿O solo necesitaba recordar la manera de desbloquear aquel fuego, aquel espíritu de su interior? Levantó el brazo y miró el comunicador de su muñeca. Tecleó una secuencia, alargó el brazo con la palma de la mano hacia la mesa y el diminuto holoproyector cobró vida. Lanzó un suspiro profundo. Las crónicas Calrissian, dijo, la fantasmagórica imagen azul de sí mismo, bastante más joven. Capítulo 73. Doble peligro, o, como me gusta llamarlo a mí, el terrible secreto del planeta Lashbane, por razones que vosotros, seres vivos como yo, estáis a punto de descubrir. Si os atrevéis. Lando se rió entre dientes. ¿De verdad había grabado 73 capítulos? Se espeluznó cuando la grabación continuó, avergonzado y ligeramente impresionado por su arrogancia juvenil. ¿Aquel joven seguía dentro de él en algún sitio? Aquel encanto, aquella confianza en sí mismo. Hasta la manera en que el pequeño holograma se encorvaba al relatar su aventura. Sinceramente, Lando no recordaba los detalles del planeta Lashbane y detuvo rápidamente la reproducción. Reticente quizá a recordar la cantidad de leyenda que aquella versión joven de sí mismo había añadido a la aventura. Aunque así eran las cosas entonces, ¿verdad? Con toda la vida por delante y un futuro tan brillante y abierto como la galaxia. Lando se reclinó otra vez en el asiento, absorto por un instante en su melancólica nostalgia. Miró hacia abajo y vio que había un armario bajo la mesa. Esta tenía la superficie a cuadros para usarla como tablero de juego en las largas horas de viaje hiperespacial. Abrió la puerta de aquel compartimento. Dentro había una pila de juegos, algo llamado el Hacedor de Reyes de Naboo, otro llamado la Era de los Dragones de la Borña, y entre las cajas una baraja de cartas de Sabacc muy castigada. Recogió las cartas y se inclinó sobre la mesa, barajando distraídamente. Estaban grasientas y pegajosas, con los bordes marrones por años de partidas. En otras palabras, una baraja perfecta. En ese momento sonó una alerta en la cabina. Se volvió rápidamente. R2, el pitido del astromecánico fue alto y claro. Recogió la baraja, se levantó de la mesa y corrió a la cabina.
Dentro, R2D2 se había desconectado de la consola central y rodaba hacia los puestos de pilotaje. Se instaló junto al asiento de piloto y accedió al puerto de datos. Lando lo miró boquiabierto. «Espera, ¿has encontrado algo?» El droide rotó su cúpula y su luz indicadora parpadeó, mientras emitía un silbido estridente, pero feliz. «Afirmativo». «¡Sí, sí!» Lando lanzó un puño al aire mientras se giraba y se sentaba en el puesto de piloto. Lanzó la baraja de Sabacc sobre la consola y examinó las lecturas de datos. «Vale, muéstrame qué tenemos, pequeñín». Se le aceleró el corazón, su esperanza crecía, y después se rompió en pedazos. Se volvió hacia R2D2. «¿23? ¿Has encontrado 23 ubicaciones posibles de la nave de Ochi?» R2D2 emitió un pitido. Lando leyó la respuesta en el panel y suspiró. «Sí, vale, ya sé que es complicado, pero creía que la otra vez habías ayudado a Comat, ¿no?» «¿No aprendiste a hacerlo?» Otra respuesta gorjeada. Lando miró el lector con el ceño fruncido. «No dudo que es complejo, pero...» Más pitidos, en staccato. «Sí, estoy de acuerdo, Comat debería estar aquí con nosotros, pero...» Una retahíla final de pitidos electrónicos rematada con un zumbido rasposo. Lando se reclinó en el asiento y levantó las manos. «Vale, vale, vale». Dejó caer las manos sobre sus rodillas. «Pero... ¿23?» negó con la cabeza. «Debemos reducir eso. No podemos explorar todos esos vectores. Es decir, 23 es puro Sabacc, una mano ganadora». Se quedó callado, mirando la baraja de cartas sobre la consola. Pensó en el joven que fue, en su encanto, carisma y arrogancia desvergonzada, como si pensase que el universo le debía algo. Bueno, quizás se lo debiera. «R2», dijo, señalando la navicomputadora, «introduce los destinos». R2D2 gorjeó inquisitivamente. «Sí, todos». El droide emitió un pitido y el puerto de datos empezó a rotar otra vez. Lando recogió las cartas de Sabacc y empezó a barajar. Por un microsegundo se sintió estúpido, pero apartó aquel pensamiento. «No, estúpido no. Desesperado sí, estúpido no». Contuvo la respiración y giró la primera carta sobre la consola. «Tiene que ser una broma. Era el idiota. Carta de valor 0, completamente inservible. ¿Cómo era lo de que el universo me debe algo?» Giró la siguiente carta. Un 2, vaya, bien. Y la siguiente, un 3. Parpadeó estupefacto. 023, el despliegue del idiota. La mano perfecta e imbatible. Abrió la boca y la cerró de golpe. Respiró lentamente. «Vale, esto tiene que ser una broma». Se volvió en el asiento. «R2, programa la 23ª ubicación». R2D2 respondió con pitidos cuando completó su tarea. «¿Qué tenemos?», preguntó Lando, mirando la pantalla de la navicomputadora. «Chaku». Se quedó callado. «Chaku». Sintió un hormigueo en un rincón de su mente. «Vaya, Chaku, por supuesto. La familia era de allí, o como mínimo de allí habían sacado su primera nave, el carguero desvencijado, según el informe de Dina Dipurl. Lando sabía, por experiencia, que no había mejor escondite que el último sitio donde buscaría el cazador, y a veces eso significaba volver al lugar donde te encontró anteriormente. Notó que su sonrisa crecía. «Vale, es Chaku. Hora de irnos». Tras esto, confirmó las coordenadas en el sistema, sujetó con fuerza el activador del hipermor y empujó la palanca hacia adelante. Por la ventanilla inclinada delantera del Geraldo Estelar vio que las estrellas primero crecían, después se transformaban en líneas alargadas y finalmente desaparecían en un vórtice rotatorio de luz. Ya iban de camino. Lando esperaba conservar algo de su célebre suerte. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.